Chicos, buen día. Buen día, chicos. Buen día, buen día. Chicos, ¿revisaron ya la actividad que se les planteó esta semana? Hola, Licen querida. Licen, verdad, tengo una pregunta de la tarea. Dígame. Verá, o sea, ayer ya leí como que todo así, pero la segunda parte, o sea, usted puso de la carta y que 20 minutos y después 30, entonces me confundió ahí. Ya, a ver, verán, ahorita vamos a hacer una revisión de lo que tienen que hacer. La primera parte de su tarea era en su cuadernito, en base a esta clase de ahorita, y sumado al video de Zoom, van a elaborar un organizador gráfico similar al que les estoy mostrando ahorita. ¿Pueden ver ese organizador gráfico? Sí. Ya. Su organizador gráfico va a ser similar a este. Entonces, lo que necesito que hagan es que diferencien un texto literario de uno no literario. Entonces, la diferencia clara está en que la parte literaria tiene finalidad estética, es decir, que mientras nosotros leemos este tipo de textos, nos vamos entreteniendo. Por lo tanto, no tienen un significado propio. Cada uno le da el significado de acuerdo a lo que va leyendo. Además, esta parte de los textos literarios pueden estar escritos basados en la realidad, pueden ser fantasía, pueden combinar los dos, y dentro de estos textos literarios hay dos tipos, ya sean en prosa o sean en verso. Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre prosa y verso. ¿Cuál es la diferencia entre prosa y verso? ¿Cuál es? Acuérdense que los de prosa estaban escritos seguidos en párrafos y los de verso están escritos en líneas y se estructuran en estrofas. Esta parte de aquí no la vamos a revisar la parte de acá. Esta parte de acá es la que vamos a empezar a revisar y vamos a elaborar un manual para redactar textos. Entonces, como vamos a revisar primero los textos no literarios, es bueno que ustedes sepan que estos textos no literarios tienen distintos objetivos, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, puedo querer informar, puedo querer ordenar, puedo hacer, instruir, depende del tipo de texto que yo vaya a trabajar. Entre las características que les está establecido en este texto es que tienen una sola interpretación. Es decir, tal cual está escrito en el texto, tal cual se debe entender. No hay a dónde perderse. La finalidad práctica quiere decir que el manual me sirve para armar algo, la carta me sirve para comunicarme con alguien, y etcétera. La receta me sirve para preparar alguna cosa. Esa es la finalidad práctica. Cuando se habla de que el público está definido, quiere decir que depende el público al que yo voy a escribirle para escoger las palabras que voy a utilizar. Si son niños, lenguaje más sencillo. Si son jóvenes, un poco más elaborado. Y si es de un público adulto, mucho más científica la cosa. La parte de aquí es que es referencial, es decir, que da explicaciones de algo, recuerden las funciones del lenguaje, y que vale solamente en un tiempo. Es decir, si yo hago una receta, esa receta tiene una validez de cierto tiempo, luego deberé modificarla de acuerdo a lo que yo necesite. Y dentro de estos textos vamos a revisar las cartas, las solicitudes y todo lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, esa es la primera parte de su tarea, hacer el organizador gráfico. ¿Está claro? Eso lo van a hacer en su cuaderno, con la fecha de hoy y el objetivo que les puse en la misma explicación de Classroom. ¿Está claro? Sí. Sí, ya. Y la segunda parte de su tarea es iniciar con el manual para redactar textos. ¿Qué vamos a hacer en este manual para redactar textos? Primero vamos a poner como título en nuestro mismo cuaderno, manual para redactar textos. Y van a poner 1, carta. Y luego van a escribir el proceso que vamos a ver ahorita. Cómo redactar una carta correctamente.
Entonces, acuérdense que las cartas nos sirven para establecer contacto, es decir, para hablar con alguien más o para dar a conocer nuestras cosas. Actualmente la carta reemplaza la función de los mails. Entonces, esta es la estructura más o menos de un mail correctamente redactado, que es el primer texto no literario que vamos a revisar. Entonces, el paso 1 van a hacer el encabezado. Entonces, acuérdense que en el encabezado tiene que ir la fecha, por ejemplo, Quito, 30 de marzo del 2020. Debe ir la fecha, debe ir la ciudad, que ya les había mencionado, y luego tiene que ir nuestro nombre, el nombre y el apellido de la persona a quien le queremos describir. Por ejemplo, Mateo Ávila. Ya. En la parte después, en la siguiente partecita de la carta, ustedes van a elaborar qué es lo que quieren dar a conocer. A ver, esperen, ¿ya? Vamos a redactar uno juntos. Entonces ponen aquí Quito, 30 de marzo del 2020. Aquí ponen, me invento ahorita, señor Mateo Ávila. Y aquí ponen un vocativo. El vocativo es solamente una partecita que haga que usted se sienta más relacionada con la persona que le está escribiendo. Entonces pone, por ejemplo, aquí, de mis consideraciones. Y aquí empieza a escribir toda la carta. En el cuerpo de la carta usted va a escribir todo lo que usted quiera dar a conocer. Por ejemplo, te cuento que hoy hice tal cosa, te pido tal cosa. La estructura de la carta depende de cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que necesite hacer. Y en la parte final debe poner atentamente o la carta fue elaborada por y pone ahí su nombre. Nada más. Ese es el punto de elaborar la carta. Esa es la primera cosa que vamos a poner en nuestro manual, el de la carta. Es decir, su segunda parte de la tarea es redactar una carta con todo lo que acabamos de ver ahorita. Si es necesario, pueden buscar modelos porque hay un montón. Buscan un modelo de la carta y en base a ese modelo de la carta pueden redactar la suya. El destinatario de la carta lo van a escoger ustedes. Puede ser alguien de su familia, algún profesor, alguien cercano, uno de sus amigos. Usted escoge el destinatario de la carta. Pero lo importante es que la carta se redacte bien. ¿Qué deben enviarme entonces esta semana como evidencia del trabajo? Número 1, la fotografía de su organizador gráfico de los textos literarios y no literarios. Y número 2, la carta correctamente redactada. ¿Está claro? Dicen, ¿la carta debe ser en Word o qué? No, en su propio cuaderno. Redacten en su propio cuaderno. El punto de la actividad es que no estén mucho tiempo en el computador porque quizá en su familia necesiten el computador. Entonces, redáctenlo en su cuaderno, por favor. Profe, una pregunta. Buenos días. Buenos días, Sebas, dígame. Profe, con respecto a eso de la carta, o sea, como que más o menos, ¿cuántas palabras necesitamos poner? Porque no sé. No vamos a trabajar por número de palabras. Es suficiente con que ustedes escriban una carilla. Como les había mencionado, el cuerpo de la carta es lo más largo. Entonces, usted ahí tiene que escribir lo que usted necesite o desea escribir. Por ejemplo, cuente qué está haciendo, pídale algo a alguien, pregúntale a alguien cómo está, porque el objetivo de esta carta es que nosotros esperamos la respuesta de alguien más. Gracias. Entonces, con que una carilla esté redactada es suficiente, pero hágalo a mano, hágalo en su cuaderno, como le acabo de indicar en este momento. ¿Está clara la actividad que van a hacer y lo que me van a entregar como evidencias de su trabajo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí. ¿Por qué está tan pronto la clase de mañana? Son las 10, Dani, querida. No, pero Pero para mañana es 8. Ah, lo de mañana no es, la hora no estaba escogida por mí, es escogida por Chelita. Ya mañana les cuento para qué es y con qué objetivo nos reunimos en tutoría y qué es lo que vamos a hacer. Ahorita lo del lengua, todo está claro. Sí, ¿Todo profe, claro? pero mañana, ¿qué hora es? 8. A las 8. Diga que se le fue el internet y hace las 9 ya. Tengo clases después con segundos Oiga, y profe, terceros. ¿Por qué hacen uno eso? también duerme, ¿no? ¿Listo, chicos? ¿Todo claro entonces? ¿Sí? Sí, profe. Profe, espérese un chance, es que estaba llegando a la casa, espérese un chance. ¿Podría repetir? ¿Qué repito, Mati?
Es que no le escuché nada porque estaba llegando a la casa. A ver, verán. El objetivo de la tarea es que en primera parte ustedes elaboren su propio organizador gráfico. Debe quedar similar a este que les estoy mostrando ahorita. Deben distinguirse los textos literarios de los no literarios. Recuerden que ustedes ya vieron un video en el Edpuzzle o están por ver un video en el Edpuzzle que explica todo esto que está ubicado aquí. Les acabo de explicar ligeramente en qué consistía cada característica. Por ejemplo, toda la parte literaria es la parte que te permite entretenerte. Las novelas, los cuentos, la poesía, eso es literario. Y lo no literario es lo que te sirve para hacer alguna actividad, armar un rompecabezas, asistir a una clase, los manuales, las recetas, las cartas, las solicitudes, inclusive hasta el currículum son parte de textos no literarios. Esa es la diferencia entre los unos y los otros. Entonces, la primera parte de su tarea es hacer un organizador gráfico similar a este en base de esta clase y del video que observaron en el Edpuzzle. La segunda parte de su tarea es poner como subtítulo manual para redactar textos no literarios y ponen 1, carta, y redactan una carta. Les había dicho que lo importante de la carta es que se sitúe la fecha, que pongamos a quién está dirigida, y en la parte del cuerpo, que es lo más extenso de la carta, cada uno escoge qué necesita redactar de acuerdo a lo que quieres decir. Por ejemplo, si le escribes una carta a un amigo, no será igual que escribirle una carta a un profesor. Ahí van a aplicar lo que hemos aprendido, las funciones del lenguaje, los niveles del lenguaje, porque tengan en cuenta que si le escriben a un amigo, ocupan un nivel de lenguaje distinto al que utilizarían para escribirle a un profesor. Entonces, el cuerpo de la carta lo escogen ustedes. Bastaba una carilla porque debe ser redactado en su propio cuaderno. No necesitan estar en línea para hacer estas actividades. Luego redactas el ejemplo de tu carta. Eso es lo que deben hacer, Mati. Y me van a enviar como evidencia una fotografía del organizador gráfico y una fotografía de la carta que han redactado. Profe. Dígame, Andreita. De subtítulo, ¿qué ponemos? Manual para redactar textos no literarios. Ya, gracias. Eso deben hacer, Mati. Ahora sí ya está claro. Sí, muchas gracias, profe. Listo, chicos. ¿Todos claros? Está claro, pero yo no tengo ningún medio para esas cosas. Sí, profe, súper claro, sí. Ya, chicos. Si tienen alguna pregunta o si están teniendo algún problema con alguna cosa, avísenme, por favor. No hay problema en que nos podamos reunir de forma individual para tratar las dudas que tengan sobre la tarea, sobre alguna materia, sobre alguna cosa, pero avísenme, por favor. Mándenme un correo, yo estoy pendiente de los correos. Listen, verá, ¿usted sabe si la profe Vivi va a hacer como que una videoconferencia o algo? Si no les ha puesto aún en el Classroom, quiere decir que no. Porque como que a veces sí es difícil y como que ella solo manda videos y nos manda a hacer organizadores gráficos y ya. Y no explica ni nada. Déjame revisar, ya voy a revisar yo los horarios y ya mañana que tenemos tutoría les aviso. Hoy estén pendientes sobre si les programan o no una reunión por Classroom, por Zoom, porque se supone que si vamos a hacer una reunión deben estar programadas como yo les había programado a ustedes, para que ustedes se acuerden que deben conectarse. Ya. Ya, chicos queridos, entonces todo claro. Queda todo explicado para la tarea. Recuerden que no existe mayor complejidad y el punto es que no pasen mucho tiempo conectados para que permitan que las otras personas en su casa utilicen la computadora. Y si tienen alguna cosa que preguntar, decir, avísenme por favor. Con mucho gusto vemos y hacemos lo que tengamos que hacer. Tengo 5 computadoras en mi casa y solo tenemos 4 miembros de la familia. ¿Eso influye en algo o qué? Qué bueno, Dimitri. Eso me alegra mucho por ti. Dimitri, tú tienes una actividad que ya te envié al correo. Por favor, tú realiza esa actividad y no la que acabo de explicarles a los chicos. Tú realiza la que yo envié por correo. En tu caso, está enviada la actividad. En el caso de Miguel, en el caso de Martín Ubilluz, está enviada la actividad. Mateo, ya te envié la actividad y Ana Paula Heredia también está enviado. Hagan las actividades que se les envía por correo. Ya, gracias, Listen. Ya, Dimitri, cualquier cosa me avisan. Listo, chicos, entonces les dejo libres para que vayan a desayunar. Desayuno hace 2 horas. Cuídense, chicos, hasta luego.
Hasta luego, profe. Chao, Hasta Licen. luego, Lice. Ya, Licen. Hasta luego, Lice. Nosotros en esta Chao, chicos, cuarentena. podemos cuídense largar. mucho.